Jeremías capítulo 29 y versículos del 1 al 14. En este texto ya estuvimos predicando y compartiendo la semana pasada sobre el versículo 11. Pero en esta ocasión vamos a entrar en el contexto. La primera vez estuvimos hablando de que muchas veces se nos anuncia de que Dios tiene planes y propósitos muy buenos y muy hermosos para nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando de Jeremías capítulo 29. 29-11 fue lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Hoy vamos a empezar desde el 1 hasta el 14. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre ese mismo versículo, del versículo 11, del proceso. Y en esta ocasión vamos a entrar en el contexto para conocer realmente qué es lo que está diciendo ese versículo, a quién se lo dice, por qué se lo dice, cuándo se lo dice, y luego vamos a traerlo a nuestros días, ¿vale? Y dice así, versículo 1 en adelante: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasama, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y os haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Este es el contexto del versículo 11.
El versículo 11 es un versículo precioso en el que habla de que Dios tiene buenos planes y quiere cumplir nuestros sueños, nuestros deseos. Ahora, pero ¿a quién le estaba escribiendo Jeremías esa carta? ¿Se la estaba escribiendo a la iglesia? Pregunto. ¿Se la estaba escribiendo a la iglesia? No. Gracias. Se lo estaba escribiendo a los cautivos que el rey Nabucodonosor, por medio de sus generales y de su ejército, llevó cautivo a Babilonia. Y era la gente que estaba en Jerusalén. Es decir, no era ni siquiera a todo el pueblo de Israel. Esa carta iba dirigida especialmente a los que Nabucodonosor transportó y se llevó cautivos desde Jerusalén. El versículo 11 nos habla de que ellos tenían un deseo. ¿Cuál era el deseo que tenían esas personas? Pues lo natural, como cualquier uno de nosotros, cuando nos echan de nuestra ciudad, donde está nuestra gente, donde están nuestras casas, nuestros negocios, nuestras tierras, nuestras heredades, cosas que hemos heredado de nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos. Lo que anhelamos y deseamos es volver a ese lugar. Eso es lo que anhelaba el pueblo de Dios, es lo que anhelaban los judíos que habían salido de Babilonia. ¿Sí? Entonces, es importante y es muy importante que veamos lo que les dice por medio de esa carta. Les dice así, versículo 4: a todos los de la cautividad que hizo transportar, ¿de dónde? De Jerusalén. O sea que en esta ocasión es una palabra específica para los que estaban en Jerusalén. Le dice, edificad casas y habitadlas. Os pido por favor que más bien me prestéis atención ahora, hermanos y hermanas, más bien prestarme atención ahora y luego en casa yo les doy las notas para que puedan buscar los versículos si quieren. Pero presten atención, no se pierdan la predicación por estar leyendo ahora. Ahora es necesario prestar atención. Si tienen el texto bíblico en la Biblia, estupendo, genial. Y si no, no se preocupen, Fran nos está ayudando poniéndolo en la pantalla y luego yo les doy la nota y pueden buscarlo en casa. Versículo 4. Esta carta le dice que le escribe y también otra vez el Señor dice aquí que está dirigida a los cautivos que hizo transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, no es a todos los judíos, es a los que estaban en Jerusalén. Y le dice así, el 5, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho el Señor, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Y a continuación les dice cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Ellos estaban esperando volver al lugar, volver a la ciudad, volver a sus tierras. Y los profetas y adivinos que ellos tenían allí, en Babilonia,
Y les decía eso, que pronto iban a estar allí. Por eso les dice, no les hagáis caso, no les atendáis, porque os profetizan falsamente, yo no los envié. Ellos tenían un deseo en su corazón y los profetas adivinos que tenían allí, de su propio corazón profetizaban. De sus propios deseos profetizaban. Y le dice, no, yo no los he enviado, ¿eh? Hasta que no se cumpla 70 años, vais a estar allí. Y como vais a estar allí 70 años, comprad casas y habitadlas. No vivir... Porque cuando uno está deseando volver a su casa, tiene la maleta hecha. Cuando uno desea volver a su tierra, tiene la maleta hecha. Y no adquiere nada en lugar extranjero o forastero, porque dice, ¿para qué? Alquilo, tal o lo que sea, vivo de la manera que sea, porque en 4 días yo me voy. Yo no voy a estar aquí para siempre, en 4 días me voy. Pero 70 años son muchos años, prácticamente en la vida de una persona. Y entonces le dice, cómprate una casa, porque vas a estar ahí toda la vida. Lo que es toda tu vida, vas a estar allí. Si una persona tiene 20 años y es llevada a otro país extranjero y hasta los 70 años va a estar allí, cuando quiera regresar tiene 90. Si tiene 10, cuando quiera regresar tiene 80. Así que prácticamente le está diciendo a esa generación, vosotros vais a morir allí, no vais a regresar. Pero aún así le dice, edificad casas, comprad casas, habitadlas y hacer vida, trabajar, negociar, comprar viñas y comer el fruto de ellas, trabajar. Y les dice también, y que vuestros hijos y vuestras hijas se casen para que no os disminuyáis. Recordemos que ellos se casaban sola y únicamente entre los judíos. No se mezclaban con... Se casaban. Se cansaban. Bueno, también se cansaban. Sonríe. Solo se casaban entre judíos. No se podían casar con otras personas extranjeras. A veces lo hacía y Dios les reprendía duramente. Así que para mantener el linaje, para mantener la sangre, la raza, el pueblo, no se casaban normalmente con otras gentes, con otros países, personas de otros países, siempre entre ellos, para mantener. Incluso había ocasiones en las que se casaban solo y únicamente, ¿lo he dicho bien? Gracias. Se casaban solo y únicamente dentro de la misma tribu. Israel tenía 12 tribus y se casaban solo y únicamente dentro de la misma tribu para que la heredad, lo que habían heredado, no fuera de tribu en tribu, sino que se mantuviera dentro de la misma tribu. Ahora, les está diciendo que hagan vida, les está diciendo que proyecten a futuro, a largo plazo. Y les dice que hasta que no se cumplan 70 años van a estar ahí. Y que cuando ya se cumplan los 70 años, entonces hará despertar la palabra en ellos para que entonces sí reciban aquello que anhelan y desean en su corazón, que es volver a la tierra de Jerusalén, a la ciudad del gran rey, ahí donde está el templo, ahí donde están los sacrificios, ahí donde están los holocaustos, los sacerdotes ministrando, donde está el arca que representa la presencia de Dios. Ahí, dice, entonces haré despertar la buena palabra. Versículo 12. Y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Lo que estaba pasando y lo que estaba aconteciendo es que el pueblo de Israel había provocado a Dios a ira, a enojo, a enfadarse, porque continuamente tenían
el templo de Dios donde iban y sacrificaban sus sacrificios, y tenían un montón de ídolos también. Sacrificaban a Baal, a Sera, Moloch, un montón de dioses que habían tomado de los países de alrededor, de los cuales Dios les dijo: vosotros no haréis esas cosas. Vosotros no haréis esas cosas. Empezaron a hacer prácticas, y sobre todo prácticas de idolatría, que hacían los demás. Y decían: bueno, yo adoro al Señor, pero esto otro también. Adoro al Señor, pero aquello de allí también. Y empezaron a provocar a Dios. Dios compara la idolatría como el pecado de adulterio, de infidelidad. Cuando una persona que está casada le es infiel a su cónyuge yéndose con otra persona. Y Dios dice: me estáis viniendo a adorarme a mí, y después os vais debajo de los montes, allá arriba en los montes, debajo de todo árbol frondoso, a sacrificar a vuestros ídolos. Os vais detrás de otro. A mí me decís: ¿cuánto te quiero? No. Pero después cogéis y os vais a escondidas, y os vais a otro lugar, y allí os postráis, y allí entonces fornicáis y adulteráis con otro Dios, que no es Dios. Y provocaron a ira. ¿Usted se enfadaría si su marido o su esposa le fuera infiel una y otra vez? Y usted le está avisando: deja eso, no me gusta lo que estás haciendo. Durante siglos Dios soportó a su pueblo que iba detrás de la idolatría. Hay un momento en el que un profeta se para delante de toda la nación y delante del mismo rey de Israel, y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vais a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle y adorarle a Él. Y si es Baal o cualquier otro, servirle y adorarle a Él. Pero no a dos, a uno solo. Y entonces convoca a toda la nación, y allí hacen dos altares, uno para Baal, otro para el Señor. Y entonces, primero los sacerdotes y profetas de Baal estuvieron allí sacrificando y pidiéndole a Dios que se manifestara por fuego. Era lo que habían convenido. El Dios que se manifieste por fuego es el Dios. Buena cosa, ¿no? Porque a veces tenemos algún Dios, o hay personas que tienen algún Dios que no hace nada. Tiene ojos y no ve, tiene manos y no agarra nada, no mueve las manos, tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla, tiene nariz, pero no tiene aliento, y tiene pies y no anda, tienen que llevarlo. Y hay personas que tienen dioses así, y aún los tienen en sus casas, y se postran delante de eso. Y Dios dice: ¿hasta cuándo? Si Dios es Dios, si tu Dios es Dios, que haga algo, que se manifieste. Y si el Dios de Israel, Jehová el Señor, es Dios, que se manifieste también. El que se manifieste por fuego, ese es Dios. Buena cosa, ¿verdad? Una demostración de poder. Yo hablo esto a veces con las personas. Si yo creo en Dios, tendrá que ser un Dios de poder, un Dios que haga cosas, porque si no, ¿en qué Dios creo? Creo en un Dios que creó el cielo, la tierra, los mares, todo lo que hay en ellos. Creo en un Dios que hizo maravillas, pero hoy no lo puede hacer. ¿Qué Dios tengo? Mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si es un Dios que no hace nada, entonces, ¿qué Dios tengo? Dios es un Dios, como siempre, de poder. Y entonces llega el momento en el que hacen el sacrificio los 450 profetas de Baal, y no ocurre nada durante más de mediodía. Allí sacrificando, allí cantando, adorando, tal, no sé qué, clamando a Dios, a su Dios, y no hace nada. Luego llega este hombre,
Elías. Y entonces reconstruye, vuelve a construir, a arreglar el altar que había en ese lugar para Jehová el Señor. Y entonces pone la leña, pone encima el sacrificio, el animal cortado en pedazos, y les dice una cosa: echen agua sobre el altar. Y les vuelvo a decir una segunda vez: echen agua sobre el altar. Y una tercera vez más todavía: vuelvan a echar agua sobre el altar. Y este hombre había hecho alrededor del altar una zanja, y la zanja se llenó de agua. Y él se vuelve a Dios y dice: Señor, muéstrale tú a este pueblo que tú eres Dios. Haz descender fuego del cielo. Y dice que descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio y también el agua que había debajo, en la zanja. Todo. Esa lucha la mantuvo Dios con su pueblo durante siglos. Recordemos que Dios saca a Israel de Egipto. Israel había estado en Egipto. Vamos a hacer un repaso de la historia. Abraham tiene el llamamiento de Dios de que salga de su tierra y de su parentela para recibir en herencia una tierra que fluye leche y miel. Deja todo allí. Pero Abraham, aunque era rico, no tenía hijo. Entonces Dios le promete un hijo, un heredero, para darle luego la tierra. Y ese heredero es el hijo de la promesa, que es Isaac. Ese hombre también estuvo viviendo en tiendas por allí y tal, y luego tuvo dos hijos. Uno de ellos era Esaú, otro fue Jacob. Jacob es el que conocemos como Israel. Luego Dios le cambia el nombre por circunstancias. Y luego hubo hambre en la tierra. Y entonces Jacob manda a sus hijos a Egipto para comprar pan y trigo. Y allí ya estaba su hijo el menor, uno de los menores. El menor no, uno de los menores. Estaba allí José, que había sido vendido como esclavo. ¿Se acuerdan del proceso que estuvimos hablando la semana pasada? Allí estaba. Y dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros la vida. Y dice: haced venir a mi padre y a toda la casa. Y entonces luego José habla con Faraón y le dice: viene mi padre y viene mi familia. Y entonces Faraón le dice: escoge de lo mejor de la tierra y que se vayan a vivir allí y que allí habiten. Y pasado el tiempo dice que se habían multiplicado en gran manera, al punto que cuando Moisés saca a Israel de Egipto, no eran 70 personas como habían entrado, sino que eran millones. Entonces los saca de Egipto. Allí había un montón de idolatría. Cada juicio que Dios hizo, cada plaga que Dios hizo en Egipto, es un juicio a los ídolos de Egipto. Y los saca de allí y están 40 años por el desierto. Ahora aquí hay algo precioso y maravilloso. 40 años por el desierto. Dios los sustenta con pan, Dios los sustenta con agua. El calzado no se les rompe, el vestido no se les desgasta. Dios se manifiesta en un monte con trueno, fuego, relámpagos, todo. Una maravilla. Todo eso lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Pero luego les dice: ¿con quién está el Señor enojado 40 años? Sino con el pueblo de Israel, porque habéis llevado también vuestras estatuas, vuestra idolatría. Dios se les había manifestado y no habían dejado la idolatría. Dios les había mostrado su bien y su misericordia, sacándolos de la esclavitud y llevándolos a una tierra mejor. No llegaron antes a la tierra prometida, no entraron a tomar la tierra por causa de su desobediencia y de su incredulidad. Si no, no hubieran estado 40 años. Se detuvieron en el desierto porque Dios tenía unas instrucciones que darle,
pero en cosa de 2 años máximo hubieran entrado a tomar la tierra prometida. Pero como no fueron obedientes, estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. Pero aún así Dios los soportó con paciencia, aunque tenían su idolatría con ellos y los llevaban. Cuando van a tomar la tierra prometida, Josué les dice: santificaos y quitad los ídolos del medio de vosotros. Porque 40 años, repito, habían llevado todavía las estatuas y las idolatrías con ellos. Aunque Dios ya se le había manifestado, todavía llevaban eso. Pues aún así, después de tomar la tierra prometida, después de entrar, aún estuvieron otros 440, 450 años todavía con la idolatría. Dios luchando, les enviaba profetas, les enviaba siervos de Dios. Volveos a Dios, volveos a Dios, volveos a Dios. Si os volvéis a Dios, Dios os hará bien. Volveos a Dios, el cual será amplio en perdonar y tendrá misericordia. Volveos a Dios. Y no dejaban de insistir con su pecado. Cuando Dios levantaba un rey o un juez que amaba a Dios, entonces la nación entera iba un poco mejor. Pero cuando venía un rey que no amaba al Señor, entonces otra vez toda la nación se volvía a corromper. La culpa no era del rey, porque cada persona somos responsables de nuestros actos. El rey les dio un ídolo y todos los demás se fueron detrás del ídolo. Pero en una ocasión, hablando Dios con Elías, le dice: me he guardado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal, delante de los ídolos. Se han mantenido fieles al Señor, se han mantenido fieles a la palabra, se han mantenido fieles. Pero dice: por esta causa yo los echo y van a ser llevados cautivos 70 años. Tremendo, ¿verdad? Dios les da una tierra prometida donde fluye leche y miel. Han visto las maravillas de Dios. Luego los hijos, los descendientes, han escuchado de lo que Dios hizo con Israel. Y les da igual, se vuelven a los ídolos. Se vuelven otra vez a esas cosas. Hasta que Dios dice: fuera, basta. Ahora os quito de la tierra que os la di, os saco de allí. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una bendición y luego por alguna razón esa bendición desaparece? Y decimos: el diablo me ha quitado la bendición, me ha robado la bendición. Y a veces decimos: no dejes, hermana, no dejes que el diablo te robe la bendición. ¿Amén? Díselo al de al lado, suena bien. No dejes que el diablo te robe la bendición. Lo decimos muchas veces, y es verdad, porque el diablo está alrededor de nosotros como león rugiente, esperando a quien devorar. Es verdad. Y dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Es así. El enemigo de nuestra alma muchas veces viene a robar lo que Dios nos ha dado. ¿Quién se llevó cautivos al pueblo de Israel? ¿Se lo llevó Dios? No. Se lo llevaron los siervos de Nabucodonosor, enemigos del pueblo de Dios. Pero Dios usó a los enemigos para llevarse cautivos a quien Él quería echar de la tierra por causa de su idolatría. Dios usa incluso al diablo para quitarnos las cosas que Dios nos quiere quitar de nuestra vida. Así es. Gracias, pastor. Nos recuerda el pastor la historia de Job, cómo Dios usó al diablo y le permitió al diablo que el diablo le quitara toda la bendición que Dios le había dado. Así que muchas veces pensamos que es el diablo que nos la ha quitado, y es verdad, nos la ha quitado el diablo, pero tiene un permiso o tiene una instrucción que viene de Dios.
En ocasiones es así. En ocasiones somos nosotros los que descuidamos las cosas. El otro día estábamos limpiando por aquí, la puerta abierta y un móvil cerca de la entrada. Y yo le dije a la persona, le dije, ¿estás probando la fidelidad y la honradez del barrio? Porque puede entrar alguien y llevárselo rápidamente, sin hacer ni ruido, porque estaba ya a la entrada. Entonces a veces nosotros somos así, descuidamos las cosas, no le prestamos la atención debida para guardar y proteger lo que Dios nos ha dado. Pero otras veces, aunque nosotros le pongamos toda la atención que queramos, se nos quita. Desaparece de nuestras manos. Ya no lo tenemos. Y es en eso en lo que hoy Dios nos quiere hablar en esta mañana, en que reflexionemos si nuestra vida es recta delante de Dios, o quizá Dios nos está diciendo algo durante mucho tiempo y no estamos obedeciendo. Porque a veces Dios pasa como ese niño que quiere galletas. Ese niño pequeñito que quiere galletas y mamá le dice, no cojas galletas. Allí está en el armario, están las galletas, pero no se cogen las galletas. Son tuyas, pero ahora no se comen galletas porque viene la hora de la comida y quiero que te comas la comida, ahora no se comen las galletas. Y el niño va a escondidas, abre el armario, coge las galletas y se las come. Te he dicho que no se comen las galletas, deja las galletas en el armario. ¿Lo hago bien, mamás? Por aquí dicen que sí. Mamás, ¿lo hago bien? De maravilla. Gracias. ¿Y papás? Papás, ¿lo hago bien? Luego, a ver, es que se pone interesante. Porque llega otro día, la misma hora, tengo hambre, quiero una galleta. No hay galleta ahora, viene la hora de la comida. Pero el niño, sin que papá y mamá se den cuenta, abre el armario, coge las galletas, se las come. Te he dicho que no comas galletas. ¿Por qué comes galletas? Como no te comas ahora la comida, verás, ¡pam! En el culo, en el trasero, en la colita, como queráis. En la parte de ahí. No le das, es un aviso. Y una y otra vez, día tras día, sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa al final? Se acaban las galletas. O coge aún lo que queda de galletas y dice, ya me he hartado, ya me he cansado. Abre el cubo de la basura, ¡pum! Galletas. Sin galletas. No, la deja que la termine y ya no le compra galletas. O la deja que la termine y ya no hay más galletas. En esta ocasión, Dios le dice, os lo he dicho durante siglos, alrededor de 450 años llevo diciendo las mismas cosas y no hacéis caso. A la calle. Os traje a una tierra buena y no me habéis valorado, me habéis menospreciado y os habéis ido detrás de otros dioses. Pues yo que os introduje, yo os saco a la calle. Y a continuación les dice, vosotros deseáis volver, pero no le hagáis caso a vuestros profetas porque no vais a volver ahora, vais a estar allí. ¿Hasta cuándo? Dice 70 años, y entonces yo despertaré en vosotros la buena palabra. Es decir, vais a estar allí, en el desierto, sin lo que deseáis, hasta que se despierte la buena palabra en vuestros corazones, y entonces volváis y oraréis a mí. Lo que le está diciendo es, hasta que la palabra que yo os he dicho de arrepentíos y convertíos cada uno de sus pecados, y póstrese y humíllese delante del Señor, el cual traerá buenos tiempos de refrigerio. Hasta que esa palabra no se haga verdad en vuestros corazones, vais a estar sin lo que deseáis. La bendición que os prometí, la bendición que os dije que iba a dar y que iba a ser para vosotros, no la vais a tener hasta que volváis todo vuestro corazón al Señor. Dice
en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Y el Señor Jesús, en los evangelios, enseña a sus discípulos y dice, amarás, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y es lo que Dios está esperando y deseando de nosotros. No nos ha quitado la vida, nos ha preservado la vida, pero a veces nos sentimos como si estuviéramos en cautividad, que no podemos avanzar, que no tenemos libertad, que hay algo que nos está refrenando, hay algo que nos ha sido quitado, quizás sea la paz, quizás sea el gozo de la salvación, quizás sea la armonía, alguna cosa, alguna bendición que Dios nos ha dado. Y dice, pero hasta que no te vuelvas de todo corazón al Señor, no lo vas a volver a tener. Y esta es la palabra de Dios hoy para nosotros. Estamos viviendo algunas circunstancias, posiblemente por nuestra forma de vivir delante del Señor. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre los caminos del Señor y en los caminos del mundo? ¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos? ¿O sigo al Señor o sigo a los ídolos? Y a veces los ídolos no es ni siquiera una estatua. A veces los ídolos es aquello que se pone en nuestro corazón antes que al Señor. Amamos más otras cosas que al Señor. Hay personas que aman más el fútbol que al Señor. Hay personas que aman más el deporte que al Señor. Hay personas que aman más a su esposo o a su esposa que al Señor. Hay personas que aman más a sus hijos que al Señor. Hay personas que adoran más a los padres que al Señor. Hay personas que aman más el trabajo que al Señor. Y no estoy hablando de cosas malas. Estoy hablando de cosas buenas. Y cosas que hay que hacer y cosas que hay que amar. Pero lo ponemos delante del Señor, le quitamos el lugar a Dios y se convierte en un ídolo. El que tiene que estar sentado en el trono del cielo y de nuestro corazón se llama Jesús de Nazaret. Él tiene que ser el primero en todo. Él tiene que ser el por quien vivimos. Él tiene que ser el por quien trabajamos. El por quien hacemos bien y amamos a la familia. Es por Jesús, es por Él, el primero. El por qué hacemos deporte, el primero, todo. Él tiene que ser nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Cuando uno tiene un rey, se sujeta al rey. Y cuando uno tiene un Señor, no hace nada sin escuchar lo que quiere el Señor que hagamos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Amén. Si reconocemos que Jesús es el Señor, debemos obedecerle a Él. Pero si decimos, tú eres el Señor, y le hacemos caso a otra cosa o persona, realmente, sí, tú eres el Señor, pero mío no. Tú eres el Señor, pero yo no soy tu siervo. Yo sirvo a esta cosa, sirvo a esta persona o sirvo a esta acción, a esta tarea, pero no a ti. O me sirvo a mí mismo, pero no a ti. Y por esa causa, muchas veces, muchos de nosotros nos sentimos que estamos sin el gozo de Dios, sin la paz de Dios, sin armonía. Nos sentimos que no avanzamos, que no crecemos. Dice, hasta que no reconozcas tu pecado, hasta que esa palabra, la buena palabra, ¿cuál es la buena palabra? El Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. ¿Y qué es lo que anunció Jesús nada más comenzar su ministerio? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y esa es la buena noticia, que si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si es que es maravilloso que reconozcamos que Dios hoy nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de examinarnos a nosotros mismos y decir, puede ser que esté fallando en algo. ¿En qué estoy fallando, Espíritu Santo? ¿En qué estoy fallando, Señor? Dime en qué cosa, porque no quiero fallarte, quiero obedecerte a ti. Y nos da la oportunidad, porque no nos ha quitado la vida todavía. Mientras decimos hoy, tenemos oportunidad de santificarnos, perfeccionarnos, devolvernos al Señor. Tenemos oportunidad mientras haya aliento en nosotros. Y eso es una buena noticia de que Dios podría haber dicho, qué malo este, y no para. Dame el espíritu. Hala, ya se acabó todo. Hala, tú ya no más. Polvo eres, al polvo volverá. ¡Puf! Gracias, Padre, que no haces eso con nosotros. Amén. Sino que tiene paciencia para que todos procedamos al arrepentimiento y nos salvemos. Amén. Y recibamos, versículo 11, por favor. Para darnos el fin que esperamos. Aleluya. El arrepentimiento nos lleva a que podamos recibir el fin que estamos esperando y deseando. Es el arrepentimiento. Cuando nosotros dejamos de hacer aquellas cosas que desagradan y que molestan a Dios. Nos arrepentimos, nos convertimos, damos media vuelta y ahora nos direccionamos hacia el Señor. Esa es la buena noticia, hermano, hermana. Dios hoy te da la oportunidad y te dice el camino y te dice cómo, porque no quiere tu mal ni mi mal, quiere que todos procedamos al arrepentimiento, nos salvemos y recibamos el fin que esperamos. Amén. Gozo, paz, amor, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, las ricas bendiciones que Dios tiene, libertad completa y absoluta, llenura del Espíritu Santo, andar en el Espíritu, andar en, como decíamos la otra ocasión, pensar en lo que Dios tiene, pensar como Dios piensa y andar en sus caminos. Todas esas cosas. El sábado de evangelismo estuvimos hablando de cómo Dios hizo un montón de cosas maravillosas con personajes que recordábamos el domingo pasado también. Pero todas esas personas se santificaron. Todas esas personas dejaron cosas. Incluso fíjate qué cosas. Llega un momento, Moisés se presenta delante de Dios, que Dios estaba en una zarza en el monte, y Dios le habla desde la zarza y dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. ¿Qué cosas? Hasta eso le dice. En ese momento dice, quítate las sandalias. Y él puede haber dicho, ¿y por qué me quito las sandalias? Me voy a hacer daño, me voy a pinchar. Uy, la piedra es tan dura. Y él dice, ¿me pides las sandalias? Lo que me pidas, Señor. Amén. Lo que tú me pidas. A lo mejor para mí no tiene sentido, pero para ti tiene sentido, Señor, es lo que tú quieres. Pues yo lo hago para ti, Señor. Yo lo hago para ti. Un ejemplo también. Cuando Moisés con Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, entonces le dice, vamos a levantar una ofrenda porque hay que hacer muchas cosas para el templo, para el tabernáculo del Señor. Hay que hacer muchas cosas y necesitamos oro. Y dice que se quitaron los zarcillos de las orejas y de la nariz. ¿Qué cosa? Tan simple. No, ¿por qué me tengo que quitar el pendiente de la oreja, los chicos? ¿Por qué me tengo que quitar el pendiente de la oreja? Me mola. O de la nariz, que ahora se lleva, me mola. Hasta eso le entregaron al Señor por amor al Señor. Es que a mí me mola. El Señor te lo está pidiendo. ¿Quién es más importante para ti? ¿Un zarcillo o el Señor? Amén. ¿Qué es más importante para ti? ¿Un pendiente de oro o el Señor que es el dueño del oro y de la plata? Amén. ¿Qué es más importante? Si luego en el cielo vamos a tener el oro en las calles, lo vamos a pisar. Va a haber tanto oro que no va a tener ni valor. ¿Lo vamos a pisar?
En el tiempo de Salomón acumuló tanta plata que no era apreciada y valorada, de tanta plata que había en aquel tiempo en Jerusalén. Cuando estemos en el cielo lo vamos a pisar y nos peleamos en el Señor a veces por un trozo de oro. Señor, no, este no. Pero estoy pidiendo yo. ¿Quién es más importante? Hermanos y hermanas, esta es la predicación y este es el mensaje de hoy. Esta es la predicación y el mensaje de hoy. Quizá te sientas que no avanzas, quizá te sientas abatido, quizá te sientas que todo se te ha quitado, que lo que Dios un día te dio, el diablo te lo ha quitado, o como que Dios ya no te escucha. Dice en los siguientes versículos, por favor, Fran, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Amén. ¿Cuántas veces, pon el 12 por favor, cuántas veces oramos al Señor y parece que Dios no nos oye? ¿Sabes? A veces Dios permite, hablando del proceso, permite que estemos en un tiempo en el que nos sentimos solos, en el que no hay nadie con nosotros, ni siquiera Él, para que de verdad nos volvamos a Él, versículo 13, de todo corazón. Para que de verdad nos volvamos a Él de todo corazón. Para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Sin Él, aún nuestra fuerza y nuestra propia sabiduría no es suficiente para alcanzar el propósito o las cosas que Dios tiene para nosotros. Por nuestras propias fuerzas no podemos, iglesia, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Cuando nosotros nos volvemos a Él y recibimos las fuerzas de Él, entonces ahora sí que puedo. Ahora sí que puedes, iglesia. Ahora sí, en sus fuerzas. Cuando Él nos da fuerzas. Pero es necesario, dice, humillaos bajo la mano poderosa del Señor. Amén. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Así que, hermana, amada iglesia, este es el mensaje. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti y quiere daros el fin que tú deseas y que esperas, pero es necesario que tú y yo nos volvamos de todo corazón al Señor. Dejemos esas cosas, cositas que a veces Dios nos está pidiendo y no dejamos, o que Dios nos está diciendo que hagamos y no hacemos, o quizá ídolos que estamos todavía manteniendo en casa, personas, cosas o acciones, tareas que nosotros ponemos delante del Señor. Hay que desecharlo ya es tiempo, porque Dios nos está dando una oportunidad en el día de hoy. Amén.